a los pueblos, siempre aquí, en el tiempo de tu amor, que proclamemos salvación, que amas tú al pecador. La verdad que es una alegría enorme para mí y para Sara, mi esposa, estar aquí con ustedes esta mañana. También me siento un poco apabullado, ¿no? El venir a predicarle, pero esto está lejos, ¿no? Para mí Lanzarote está lejos, ¿no? Y la verdad que es una alegría enorme poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón con ustedes. También quiero transmitir mi amor y mi cariño a Rita y a su familia. Que el Señor los consuele, porque un hermano nuestro ha fallecido y esperamos y tenemos la esperanza de encontrarnos con él cuando nos toque a nosotros partir. De la muerte no se habla mucho en el mundo occidental, pero a veces parece que es un tabú, pero para los cristianos deberíamos mirar a Cristo y tener y esperar consuelo en él. Su palabra nos consuela, nos anima y nos fortalece. Esa es mi experiencia. Yo soy hijo de Agustín Santana. Algunos a lo mejor lo conocen. Soy hijo de... prima. Sí, lo sé. Soy hijo de Agustín Santana y de Petra Bonilla. Mi padre falleció, por eso también entiendo a la hermana. Mi padre falleció ya hace unos 5 o 6 años. Y sabemos lo que significa perder un ser querido. Y mi padre durante 20 años fue pastor de la iglesia en Santa Cruz de Tenerife. Posiblemente la iglesia, no sé si la primera, pero sí la más conocida. Y posiblemente de las más grandes que hay en Canarias. Ahora mismo no sé exactamente cuántos miembros somos, pero somos una iglesia grande, gracias a Dios. Porque lo que sí he visto, yo llevo siendo miembro desde los 13 años, allá por el año 78, porque fue cuando me bauticé, y yo he visto la mano del Señor y su fidelidad, ¿no? Por eso digo que seguimos ahí porque el Señor es fiel, porque los humanos, los seres humanos, los cristianos, en muchas ocasiones fallamos, pero Él siempre permanece fiel. Me gustaría que leyéramos en el Salmo 1, que es el Salmo que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes. No por casualidad, me dijo ayer Ricardo que algunos pasajes de este Salmo los tienen como meta o lo tienen en mente como iglesia. Vamos a leerlo. Dice así, yo estoy leyendo en la versión de las Américas. Me gusta esta versión porque es un poquito más actual que la Reina Valera y sobre todo, lo confieso, porque se adapta más a los canarios, porque hablan del ustedes en vez del vosotros. Entonces, además, aquí hay personas de Sudamérica que también somos más de ustedes que de vosotros. Esa es una de las características que en este pasaje no se ve, pero esa es la realidad. Es ligeramente diferente. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores,
sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Me gustaría también leerle en Jeremías 17, porque en Jeremías 17 hay un pasaje paralelo. Dice así, a partir del versículo 5 hasta el versículo 8. Así dice el Señor, Jeremías 17, 5. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como un arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Los que ya venimos peinando canas, todavía tenemos algo de pelo. Yo digo que mis hermanos están bastante más sin pelo que yo, pero yo ya voy camino de perderlo, pero ya voy peinando canas. Yo compartí con los hermanos que vamos contando decenas, no 5 años, sino 10, 20, 30, 40, 50, y podemos decir, hace 50 años yo vivía en Málaga, porque mi padre era pastor allí, ¿no? Y una familia nos regaló nuestra primera televisión. Yo tenía alrededor de 7 años. Esa televisión era en blanco y negro, y solamente tenía un canal, no sé si lo recuerdan. Los que ahora son la primera y la segunda, en la primera era la televisión en blanco y negro, la única que existía. Yo tenía eso, sobre 7 o 8 años, y programas de niños prácticamente no existían. Recuerdo que había una canción al final de la programación, que no era a las 12 de la noche, al principio era al mediodía, en que cantaban, eso fue cuando ya estaba por la noche, cantaban la canción para irse a la cama, ¿no? Con los dibujos animados. Con lo que mi infancia la pasaba prácticamente o jugando. Tengo un recuerdo muy grato porque estuvo viviendo en nuestra casa y en Málaga unos primos por parte de mi madre, que su padre se fue a estudiar a Grecia y se quedaron con nosotros, y jugábamos en un jardín enorme que teníamos. Era tan grande el jardín que hacíamos unos Juegos Olímpicos y hacíamos salto de longitud, hacíamos un campeonato de baloncesto, de fútbol, hacíamos carreras. El jardín era grande, ¿no? Pero tampoco era tan grande. Lo que pasa es que para nosotros era el sitio donde nos divertíamos. Hasta elaboramos nuestras propias medallas. Mi hermano Pablo, que es el mayor, tiene las medallas, una foto, yo no sé si tenemos alguna medalla, las medallas de cartón pintadas con colorines, nuestra copa con la base de madera y lo que era la copa de cartón. Bueno, cuando uno era pequeño era imaginativo, ¿no? Y en ese tiempo, ese era nuestro entretenimiento. Los niños ahora tienen muchísimo entretenimiento, aunque me da la sensación que se divierten mucho menos que nosotros. Pero tienen innumerables entretenimientos, y nosotros también, los adultos. Yo también recuerdo que, cuando escribía esto, yo también recuerdo que por mi casa pasaba una biblioteca móvil, un bibliobook, y ahí podíamos, nos prestaban los libros y ahí leíamos, no sé si a alguno le suena, los libros de los 5 se ven en apuro, eran 5 niños
que hacían labores de detective, y también tengo el recuerdo de unas novelas de Sandokan, no sé si se acuerdan, de un pirata, que para nosotros era como un héroe, ¿no? Ahora hay otros entretenimientos. Si antes había 2 canales, ahora hay centenas de canales. Yo tengo alguna plataforma y centenas de cine, de series, programas, internet, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. WhatsApp, o sea, no hay más entretenimientos posibles. Un autor no cristiano que se llama Aldous Huxley escribió un libro que se llama Un mundo feliz. Escribió un libro en los años 30, o sea, de 1930, y después hizo una nueva edición en el año 1958. Fíjense que estamos hablando por más de 50 años. Y fíjense lo que escribía él con respecto a que estos medios de comunicación que tenemos ahora los iban a hacer mejores. Estos que pensaban esto solo tuvieron en cuenta 2 posibilidades: que la propaganda fuese verdadera o que la propaganda fuese falsa. No supieron prever lo que de hecho ha sucedido, sobre todo en nuestras democracias capitalistas, el desarrollo de una enorme industria de comunicación de masas que no se ocupa de lo verdadero, de lo falso, sino de lo irreal, lo más o menos irrelevante. No sé si se dan cuenta, son palabras escritas hace 60 años. Si la mayoría de los miembros de una sociedad pasa gran parte de su tiempo no en el mundo real, no en el aquí y ahora, sino en otra parte, en los otros mundos irrelevantes de los deportes y los culebrones, a esta sociedad le resultará muy difícil resistir los avances que quieren manipularla y controlarla. Este hombre escribió hace 60 años y ya decía que todo lo que se está produciendo con la televisión, internet, al final lo que consigue es manipularlo. ¿Qué nos deleita? Esa es la pregunta. ¿Qué nos deleita? O más bien deberíamos preguntarnos, ¿qué o qué está guiando nuestra vida? ¿Qué está entrando en nuestra mente? De manera que la transforma y transforma nuestra forma de pensar y de actuar. ¿Qué ideas, qué principios, qué valores hay detrás de nuestra mente? Estamos tan embaucados por este mundo que nos toca vivir que no somos conscientes de lo que creemos. Es triste, pero a veces ya no nos sorprendemos por la violencia que aparece en la televisión o imágenes de sexo que cuando hace 50 años nos hubiesen escandalizado. Este salmo, el Salmo 1, habla de 2 caminos. Y aunque parece que no habla de 2 caminos, al final, en el último versículo, quiero que me acompañen otra vez, dice el Salmo 1 al final, porque el Señor conoce el camino de los justos y el camino de los impíos perecerá. Habla de 2 caminos. Y esta mañana me gustaría que reflexionáramos acerca de estos 2 caminos. El camino de los impíos, que también los llama pecadores y escarnecedores, o el camino de los justos. El Salmo 1 es un salmo muy interesante porque introduce todo el libro de los salmos. ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? 150. 150. Otra pregunta, está fácil. Denota, ¿cuántos libros tiene el libro de Salmos? Está dividido en 5 libros. Tiene 5 libros, o sublibros podríamos llamarlo. Yo he estado estudiando, le compartí con Ricardo que he estado estudiando los salmos porque la clase dominical que damos, estamos estudiando los salmos con los adolescentes. Y los salmos tienen una particularidad, y es que están escritos en poesía. A nosotros puede que no nos parezca la poesía. A los chicos de la clase les ponía un ejemplo.
En castellano la poesía normalmente tiene rima. A ver si me acuerdo. Que la repito con mi madre, por eso casi que creo que me voy a acordar. Creo que es de Quevedo, del poeta español Quevedo. Cuentan de un sabio que un día, fíjense en la rima, tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que cogía. ¿Habrá otro entre sí, decía, tan pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Esta es la poesía española. Se basa en la rima, pero la poesía hebrea no se basa en la rima, se basa en una cosa que se llama el paralelismo. Y es utilizar una idea y la siguiente frase o la amplía o dice lo contrario. De manera que hay un autor cristiano que se llama Cristo de Ray que dice que suena como un eco, ¿no? De manera que el contenido de la poesía se refuerza. Él no dice lo único, dice de que suena en estéreo. Los aparatos en estéreo, si ustedes, eso también es una tecnología que nos vino hace ya muchos años, pero si uno escucha una canción en mono, significa que solo sale por un canal, pero si las escuchas en estéreo, salen dos canales. Si uno baja uno de los canales, deja de escuchar el otro. Entonces la poesía hebrea tiene la ventaja de que es como si sonara en estéreo. Y fíjense, el versículo 1. ¿Cuáles son los paralelismos del versículo 1? ¿Cuán bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos? Viene a repetir la misma frase, pero la amplía. Ni se detiene en el camino de los pecadores, y amplía otra vez, por una tercera vez, la idea, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y después, cuando uno estudia la poesía hebrea, también tiene que fijarse en las imágenes. Aquí hay muchísimas imágenes. Fíjense que hay la imagen. ¿Qué imágenes hay? Dime. Una senda como un camino, efectivamente. ¿Qué más? Como una silla. ¿Qué más? No, lo malo no es tanto, no, como un árbol, eso es una imagen, es como un árbol que está junto a la corriente del agua, o sea, utiliza una imagen de la naturaleza, utiliza la imagen de los ciclos de la vida, que da su fruto a su tiempo. Cuando uno estudia los salmos, tiene que tener en cuenta que no es la rima lo que prima, sino son estas ideas repetitivas o contradictorias que vienen a reforzar la idea y también las imágenes. Y comienza el Salmo diciendo, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Esta más o menos va a ser la estructura de lo que yo voy a hablar. Ya hemos hecho la introducción. Vamos a hablar de dos caminos, vamos a ver las consecuencias de elegir uno u otro camino y finalmente, me olvidé del PowerPoint. Esto es lo que hemos venido hablando y vamos a hablar de los dos caminos, el camino de los impíos y el camino de los justos. Sí, casi que mejor y así... Sí, porque no lo tengo por idea, ¿sabes? Sí, gracias, Ricardo. El camino de los impíos. Dice, no andan en el consejo del impío, ni se detienen en el camino de los pecadores, ni se sientan en la silla de los escarnecedores. Es muy interesante porque el versículo 1 nos muestra dos caminos sin decir que hay dos caminos, porque al decir que los justos no se sientan como los pecadores, ya está hablando de dos caminos. ¿Qué les recuerda el principio? ¿Cuán bienaventurado? ¿Dónde aparecen las bienaventuranzas? En Mateo. En Mateo 5. Lo que pasa es que es interesante lo que le estaba diciendo. Aquí no se está hablando en positivo, sino en negativo. Los justos no hacen esto. Los justos no hacen esto.
Un autor que para mí, yo creo que, y por lo que he ido leyendo, para mí es el mejor comentarista del libro de los Salmos, es un autor americano que se llama Derek Kidner. De hecho, casi todos los comentaristas que leo lo citan, o sea que debe ser el mejor o uno de los mejores comentaristas. Él dice que cuando leemos este versículo tenemos que tener en cuenta tres ideas. La primera es que las palabras consejo, camino y silla apuntan a las esferas del pensamiento, de la conducta y de a quién pertenecemos. La segunda idea es que no podemos pensar, y yo he cometido ese error alguna vez cuando he comentado este salmo, en pensar que hay un sentido de degradación en la vida del impío, porque él dice que desde el principio el impío está equivocado. Desde la primera frase, ni andan en el consejo del impío, es un solo camino, no hay una degradación. Él cree que no se puede interpretar eso, ¿no? Y la tercera idea, que me resulta muy interesante, que es, aunque no hay una degradación, sí hay un alejamiento de Dios. No anda, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta. Porque aceptan consejos de los malos. Perdona, aceptan consejos de los impíos. Porque aceptan andar en sus caminos y porque adoptan sus actitudes. Y Derek Kidner dice que los escarnecedores son los peores de todos. La verdad que a mí no sé si saben lo que significa escarnecer. Viene de la palabra carne. Es como hacer sobre una herida más herida. Y los escarnecedores, dice Derek Kidner, que son los peores porque no se arrepienten. El contraste, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y fíjense, hay un sino que hay un contraste. Y como cristianos deberíamos pensar si nuestra vida contrasta con la vida de los que son malos. ¿Hay un contraste en nuestra vida? ¿O se nos ve y somos iguales? Cuando se nos conoce es que somos iguales y por desgracia a veces hay personas que se dicen cristianos que son peores que los malos. Sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Y qué significa la ley aquí? Porque podemos pensar o podemos quedarnos en que la ley es cumplir la ley como el pueblo de Israel la cumplía. Y esa interpretación no es correcta. Cuando estudiamos la Biblia hay que leer la Biblia en toda su extensión. Y ahora vamos a detenernos en eso. La ley fue puesta al pueblo de Israel para que fuese una manifestación de su fidelidad a Dios. Lo que pasó fue que el pueblo de Israel la convirtió en su norma y se olvidó de que había sido rescatado. ¿Qué vino primero, la ley o la redención del pueblo de Israel? Vino la redención. O sea que la ley, como la que nosotros, el Señor nos está diciendo aquí, es una muestra de nuestro agradecimiento al Señor, de nuestro compromiso con Él. Y cuando leía este pasaje me recordó el Josué 1:8. No sé si lo saben, yo sí lo sé porque la aprendí en un corito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito y todo te saldrá bien. Eso dice ese pasaje. Pero si miramos, esto es el Antiguo Testamento, si miramos hacia el Nuevo, y si quieren acompañarme, voy a leer en Mateo 5 del 17 al 20, lo que dijo Jesús acerca de la ley. Mateo 5 del 17 al 20. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Mateo 5, 17 al 20. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento.
Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que lo practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y a los maestros de la ley. ¿Y qué dijo Jesús? Si quieren, no lo busquen. Dijo en Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Dónde está nuestro deleite? ¿En qué nos deleitamos? ¿Es la palabra del Señor nuestro deleite? Nos deleitamos al leerla, meditarla, estudiarla. Pero, ¿qué podemos aprender más de este versículo? Que estamos diciendo que no es en la palabra donde debe estar nuestra vida basada, debe estar basada en Jesucristo. De hecho, en Juan 1:1, algunos autores, en vez de traducir en el principio era el verbo, dicen en el principio era la palabra, porque Él es la palabra. Juan, si quieren acompañarme, Juan 15, versículo 1, o los primeros versículos. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El deleitarnos en su palabra, el leer su palabra, es una muestra de que estamos queriendo permanecer en el Señor, porque Él es el que nos ha dado la vida, y Cristo es el cumplimiento de la ley. Eso dijo Pablo en Romanos, y dice también en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice Jesús en Juan 5:39, ustedes estudian la palabra porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. El cuidado de nuestra mente. ¿En qué nos estamos deleitando? Dice este salmo, y en su ley medita de día y de noche. Y el verbo meditar, dice este comentarista Derek Kidney, también se puede traducir como pensar. ¿A qué dedicamos nuestra vida? ¿Ustedes han pensado a cuántas horas dedican a cada cosa en su vida? Yo alguna vez he hecho algún cálculo diario, incluso anual. ¿A qué dedicamos más nuestra vida? Esto es lo que todos hacemos, o intentamos, algunos tenemos más dificultad. ¿A dormir? ¿A dormir? Eso es lo que más dedicamos en nuestra vida. En teoría, después de dormir, y a la misma vez, a la misma par, está el trabajo. Los que trabajamos, algunas mujeres trabajan en su casa, y estoy hablando del trabajo en general, sea el remunerado o el no remunerado. Pero, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo libre? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo libre? Les decía que actualmente hay muchos entretenimientos. Y yo creo que Internet, por lo menos en mi caso,
en algunos momentos le he dedicado demasiado tiempo. Y me planteo, tengo que cambiar. Y desde hace algún tiempo, porque el Señor lo ha puesto así en mi corazón y yo les animo a que lo hagan, es a leer toda la Biblia en un año, todos los años. Yo comencé a leer la Biblia entera, pero después una de mis rutinas es leer la Biblia. Y leo la Biblia cada año. Y no es algo que me he inventado yo, por eso la he adoptado predicadores tan importantes como John Stott, que es un predicador que falleció hace algunos años. Yo tuve el privilegio de conocerlo porque estuvo en Tenerife, lo invitamos en unas conferencias de los grupos bíblicos universitarios, y a él le gustaba ver pájaros, esto es una anécdota, y yo fui con él a ver pájaros en un monte que está bastante lejos de Santa Cruz y de La Laguna, a ver pájaros, porque él dijo que si venía aquí tenía que ver pájaros que no estuvieran en ninguna parte del mundo. Entonces fuimos a ver pájaros en los montes de Tenerife. Y él, desde temprana edad, se propuso leer la Biblia cada año. Timothy Keller, que es otro autor que yo últimamente leo bastante, él está vivo, aunque ahora mismo está pasando por una situación complicada porque tiene un cáncer, pero él también lee la Biblia una vez al año, completa. ¿Qué nos puede llevar leer la Biblia completa un año? 20 minutos al día. Piensen a qué le dedican 20 minutos. Piensen, a lo mejor estar en internet. Yo en algunos momentos he estado más tiempo viendo diferentes cosas, o YouTube, o Twitter, y no estoy diciendo que sea malo, pero hay cosas mejores. Y en la vida tenemos que proponernos como cristianos buscar lo mejor. Fíjense que el versículo dice, y medita de día y noche. Da la sensación de que es algo constante y continuo, no 20 minutos. Pero yo les reto en esta mañana, en mi iglesia me conocen por esto, yo les reto a que lean la Biblia. Y si hay algo que no comprenden, pueden preguntarle a Ricardo, a los ancianos y a hermanos que tengan más conocimiento. Pero lean la Biblia. La Biblia te ayuda a entender el mensaje de Dios. Leyendo un pasaje, mira, este pasaje me recuerda aquella parte, o esto me recuerda la vida de tal persona. Lean la Biblia. A primeros del curso pasado, creo que en septiembre del año pasado, yo animé a hacer un vídeo en la iglesia para animar a leer la Biblia. Y lo titulé Lee la Biblia y ora cada día. ¿Conocen esa canción? Lee la Biblia y ora cada día. Es una canción de niños, pero es que deberíamos aplicárnosla. Lee la Biblia y ora cada día. Eso es deleitarnos. Eso es deleitarnos en la palabra del Señor. Eso es deleitarnos. Si hacemos eso, no solo vamos a entender, estoy convencido de que el Espíritu Santo transforma nuestra vida cuando la leemos, la meditamos y la estudiamos. Es el medio que nos ha dado el Señor para que nuestra vida se transforme. Pero continúa el Salmo y dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prosperará. El pasaje de Jeremías es más ilustrativo. Dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Qué es un árbol? ¿Qué es un árbol? ¿Un ser vivo? Es un ser vivo. Es un ser vivo. Además, ha dicho las palabras perfectas. Es un ser, no es un ser inerte que no tiene vida. Es un ser vivo.
¿Qué hace el árbol? El árbol tiene agua y espera a ver si llega el agua. No. El árbol es un ser vivo que pone sus raíces y busca el agua. Los árboles, las raíces son para que el árbol se fije, pero para que coja los nutrientes que necesita. La metáfora es magnífica. Los cristianos deberíamos ser, además, yo le doy muchas vueltas a los mensajes, ¿no? Y esta mañana o ayer por la tarde que lo estaba pensando, Jesús puso un ejemplo de un árbol. ¿Quién es como un árbol? ¿O qué es como un árbol? Sé que lo estoy cogiendo un poco a traición. El reino de los cielos es como un árbol. Y nosotros somos parte de ese reino. ¿No dijo Jesús que es como la semilla de la mostaza que crece y se hace un árbol enorme? La metáfora me parece magnífica. Y el árbol, como decía nuestra hermana, es un ser vivo, tiene vida. Y nosotros tenemos vida. ¿Quién es nuestra vida? Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. A mí ese versículo siempre me ha tocado, porque siento que en mi vida me falta mucha abundancia, pero el Señor nos la promete. Pero también dice, Corrientes de Agua, ¿cuál es la muestra de que un árbol está vivo? De que da fruto, que da fruto. Los versículos que hemos leído en Juan 15, vamos a ir a esos versículos, a Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Y fíjense qué interesante. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Pero ahí Jesús no dijo, no se queda ahí. Fíjense. Y después dice, déjeme que lo busque. Yo soy la vid, dice el versículo 5, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. ¿Qué dice el Señor? Fruto, más fruto, mucho fruto. Y los cristianos, los discípulos de Jesús, deberíamos preocuparnos por dar fruto. Hablamos de que nuestra vida tiene que tener un contraste. Nuestra vida tiene que contrastar con las personas que no son discípulos de Jesús. Igualmente, nuestra vida deberían ser vidas que dan fruto, más fruto y mucho fruto. Pero a veces los cristianos también, y yo creo que en alguna ocasión lo he hecho, lo idealizamos, porque la vida cristiana es dura. Seguir a Cristo es duro. Aunque Jesús nos dice que es ligera es la carga, pero a nosotros nos cuesta. Y la Biblia lo refleja, precisamente en los salmos. ¿Saben cuál es el salmo más característico de todos los salmos? Los salmos de lamento. Fíjese, de todos los salmos, los que destacan son los salmos de lamento, porque el Señor nos conoce y sabe que tenemos nuestras luchas. ¿Qué le pasó a Job? ¿Recuerdan la vida de Job? Job fue una persona fiel. De hecho, les animo a que lo estudien. Yo he tenido la oportunidad de estudiarlo algo. Se presenta Satanás delante de Dios y Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay nadie más justo que él? Y el Señor permite en su sabiduría y en su conocimiento, permite que Job pierda todo. Lo único que no perdió fue a su esposa, pero perdió a todos sus hijos y todos sus bienes. Y su esposa le dice, Job,
maldice a Dios y muérete. ¿Qué haces viviendo así? Y Job le dice a Dios, Job le dice a su mujer, recibiré de Dios los bienes, los males, los bienes y no recibiré los males. Y dice ese versículo que en todo esto no pecó Job, porque Job tenía su mirada en el Señor. Y Job le cuestionó a Dios. El libro de Job es un cuestionamiento constante de por qué está sufriendo, hasta que se reencuentra con Dios en los últimos versículos. Tiene que reprender a sus supuestos amigos, porque tenían unos amigos que de todo eran de todo menos a sus amigos, pero después reivindica a Job y les dice a los amigos, vayan a Job y presenten sacrificios de arrepentimiento porque Job es justo. Job es justo. Y esa es la perspectiva como cristianos. Van a venir sufrimientos, vamos a pasar por dificultades, pero nuestra esperanza, hay una canción, no sé si la conocen, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, mi ancla firme está en él. Somos, por tanto, árboles firmemente arraigados, como describe el salmista y Jeremías, arraigados en Dios y arraigados en Cristo. Ya estoy acabando. No así los impíos, dice el versículo 4. No así los impíos, que son como paja. La versión Reina Valera dice que son como el tamo que se lo lleva el viento. Cuando estudié este pasaje, que les decía que lo estudié cuando estaba dando las clases dominical, busqué qué significaba, ¿no? Y la paja, el tamo, es lo que suelta el grano cuando se separa. Ayer pasamos por un molino que hay por aquí en Arrecife, aquí cerca de este sitio, y me estuve fijando que también en Aría hay molinos. El molino es la estructura última del proceso de la siembra hasta que el grano se muele y se hace la harina para hacer por los diferentes panes, ¿no? Y en el proceso, cuando se recoge el grano, se corta primero, ¿no? Bueno, el grano se siembra, crece, se corta y se queda la cáscara, el tamo, la paja, se queda junto con la semilla. Entonces lo que se hace es, estoy hablando en Canarias, lo que yo he podido investigar. Aquí no he visto porque a mí me gusta mucho caminar y no he tenido la oportunidad de verlo, pero estoy seguro que existen. Son las eras, que son construcciones circulares donde se pone algo fijo en medio, se pone una cuerda y se pone a un burro o un buey dando vueltas, trillando el trigo con una tabla que tiene piedras para separar el trigo de la paja. Y después de ese trabajo se retira ese animal y se coge esa paja, se levanta con un instrumento y se tira al aire. Entonces el grano cae y la paja que se lleva el viento es la que dice este pasaje. No seáis como los impíos, que son como paja, justo lo contrario de un árbol. La paja no tiene vida, no tiene raíces, el viento, si es muy fuerte, no cae aquí, cae kilómetros. Y así son los impíos, los malos. Son llevados, y en el mundo que nos toca vivir, yo creo que más que nunca, el hombre que no conoce al Señor es llevado por cualquier filosofía, por cualquier idea nueva, etcétera, etcétera. Qué contraste, un árbol lleno de vida, una paja que se lo lleva el viento, sin vida, inerte. Y dice el versículo 5 que son las consecuencias. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí hay otra imagen, la imagen de un juicio. Un juez,
Los impíos, por eso digo, conocer la Escritura te ayuda a entenderla. ¿Qué pasaje, entonces que estoy poniéndoles en apuro, qué pasaje de la Escritura se habla de un juicio y que tenemos un abogado? Sí, está en la Escritura, ¿eh? Lo leí esta mañana porque casualmente el devocional que estoy haciendo me tocó. En Primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2, que Cristo es nuestro abogado delante del Padre. Pues el pasaje este dice que delante del Dios, cuando venga a su juicio, los malos no se sostendrán, ni tampoco tienen parte en la congregación de la iglesia, no tienen parte. Y el final para mí es magnífico. La palabra conocer no es la palabra que nosotros entendemos de saber, de tener información. La palabra conocer en la Escritura significa un conocimiento íntimo de el Señor hacia nosotros, pero también podemos tener un conocimiento de nosotros hacia Dios. A mí me recordó el Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Pero también me recordó otro pasaje de Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Estoy leyendo en Juan 10. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Pongo mi vida por las ovejas. Las implicaciones de elegir uno u otro camino son eternas. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el camino de los impíos, mas tenga vida eterna, el camino de los justos. Porque Cristo nos ha justificado. He dicho muchas cosas, muchísimas cosas, pero me gustaría que se quedaran solo con algunas ideas. La primera es, ¿eres consciente del camino que has elegido? Puedes estar en muchos momentos en tu vida, dependiendo también de las circunstancias, ¿no? Pero piensa en dónde te encuentras. Si te encuentras en el camino de los que no han reconocido a Cristo, en el camino de los impíos, dice el salmista, yo creo que en esta mañana el Señor te está dando una oportunidad. Tienes que reconocer tu rebeldía. Para poder conocer a Cristo, hemos de reconocer que estamos equivocados, que queremos vivir nuestra vida aparte de Él. Tienes que reconocer que eres pecador, que necesitas de Cristo. Tal vez estás en el camino de los justos, porque en un momento de tu vida creíste y sigues fiel a Él. Pero también puede ser que estás en el camino de los justos, pero estás desanimado, estás renqueando, porque aquí no hay 3 caminos, aquí hay 2 caminos, los que son justos porque han sido justificados por Cristo y los que no. El que persevere hasta el fin, dice la Escritura, ese será salvo. La perseverancia. En estos días hablábamos en una de las conversaciones que muchas veces en nuestra vida parece que es 5 pasos adelante, 3 para atrás, ¿no? Pero fíjense que no he dicho 5 para atrás, he dicho 3 para atrás, porque siempre tenemos que seguir. Y yo compartía con mi esposa que yo también lo pongo como una gráfica, ¿no? Y nuestra vida debería ser algo así. O sea, puede ser que tengamos bajona, pero la curva siempre tiene que tener una tendencia hacia arriba, porque nuestra mirada está hacia arriba.
¿Dónde está tu camino? ¿Qué camino has decidido? Toma una decisión de comprometerte más con el Señor. Te animo a que en ese camino de la vida, y esa es la segunda idea que quiero que te quede, es que te comprometas en conocer a Jesús a través de su palabra. Lee la Biblia, y si te sigo retando, lee la Biblia todos los días, y el reto siguiente es lee la Biblia todos los años una vez. Yo no me arrepiento de eso porque creo que no era el momento, pero yo ya hace como 5 o 6 años, ya me he leído la Biblia 5 o 6 años completa. Y no es un orgullo, es porque somos llamados a conocer al Señor, y la única forma de conocer al Señor es a través de su palabra, no hay otra. No puede pasar ningún día en el que yo esté bebiendo de su palabra. Ora cada día. Y esto también lo he aprendido en los últimos años de mi vida. A veces uno no sabe qué orar, ¿no? Les recomiendo un libro que yo se lo dejo dicho a Ricardo, que es un devocional sobre el libro de los Salmos. Y este autor, que se llama Timothy Keller, él dice que utilicemos la escritura para orar. Y es lo que yo hago desde hace 5 o 6 años. Y permítame, aunque sé que me he alargado un poco, ponerles un ejemplo. Salmo 34. Salmo 34. Nos toca leer el Salmo 34 hoy por la mañana o por la noche cuando tenemos nuestro tiempo. Y me toca leer Salmo 34:1, ¿no? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Voy a leer solo hasta el versículo 3. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Cómo podemos usar el Salmo? Voy a ponerles un ejemplo, Señor, ayúdame a bendecirte cada día, cada día. Que tu alabanza esté continuamente en mi boca, que no hayan en mi boca otras cosas que no te agradan. Oh Señor, ayúdame a gloriarme en ti. Que los demás vean que tú eres mi Señor y que yo me regocijo en ti. Oh Señor, que tu nombre sea engrandecido y que junto con la iglesia exaltemos tu nombre. Eso es una forma de orar. Para mí ha sido de muchísima bendición. Con cualquier pasaje, casi con cualquier pasaje de la Biblia uno puede orar. Les animo a que oren cada día. Primero, saber qué caminos están. Segundo, cultivar la lectura, la meditación, la oración. Pero también te animo a que no te dejes entretener por las cosas que nos entretienen el mundo. Yo recientemente he puesto en mi móvil que no puedo estar más de 30 minutos viendo redes sociales. Y lo tengo puesto. Y cuando llega a los 30 minutos me avisa, pasar los 30 minutos. Es una forma de, a ver, ¿qué es más importante? ¿Leer la escritura y meditarla que estar 2 horas? Y quien dice internet, hablo de internet porque a mí me llama la atención, pero a lo mejor es ver la televisión. A lo mejor vemos 3 horas, 4 horas la televisión y resulta que no nos hemos sentado ni siquiera unos minutos a deleitarnos en el Señor. Pero también te animo a que si no puedes solo, te pongas de acuerdo con un hermano o una hermana de la iglesia. A veces vivimos nuestro cristianismo aislado. Pablo dice en Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y dice, y cumplid así la ley de Cristo. O sea que el Señor tiene como parte de su plan que nos apoyemos los unos a los otros. Si tienes pecado, carga, compártelo con un hermano o con una hermana y oren juntos por el uno por el otro. Demos fruto. Demos fruto. Seamos conscientes del camino en que hemos elegido
leamos y oremos. No te dejes entretener por las cosas que le quitan lugar a leer y orar. Y pon límites, descansa en un amigo y da fruto, da fruto. Fíjense que el Señor quiere que demos fruto, más fruto y mucho fruto. Y esta mañana, al final, cuando estaba repasando el mensaje, me hizo pensar una reflexión, ¿no? Leer la palabra del Señor no es algo visible. O sea, lo hace uno en su intimidad. Y el Salmo, en cierta manera, está diciendo, lo que haces en la intimidad, leyendo tu palabra, tiene que verse en lo visible. Tienes que dar fruto, tienes que seguir firme, agarrándote al Señor, a su palabra cuando vienen las dificultades. Y después hay otra parte que pone al final del versículo, dice que todo te irá bien. Y sabemos que eso a veces no ocurre. A veces no ocurre, a veces no nos va todo bien. Pero hay una mirada más allá de este mundo, ¿no? Nuestra mirada debe estar en los cielos, ¿no? En la vida que podremos vivir sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento, que según nos promete el apóstol Juan en Apocalipsis 21, ¿no? Nuestras vidas tienen una esperanza y en esa es la vida que deberíamos buscar. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos anima, nos alienta, nos renueva, nos transforma. Oh Señor, ayúdanos a mirarte a ti, a tener nuestra mirada en ti, Señor. Perdónanos porque en muchas ocasiones nos despistan nuestro mundo de alrededor, Señor, nos distrae. Oh Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti, a tener nuestra mente dedicada a ti, Señor. Que todo gire en torno a ti, de manera que nuestras vidas te honren y te glorifiquen. Ayúdanos a todos a seguirte, Señor, a esta iglesia, a sus líderes, Señor. Sosténlos en tu gracia y en tu amor y en tu paciencia y bondad, Señor. Oh Señor, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres nuestro Padre y estás preocupado por nosotros y enviaste a tu Hijo para salvarnos. Gracias por la salvación que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Alabado sea nuestro Señor. Bienaventurado el hombre. La palabra hombre en la Biblia también tiene un significado de la humanidad. Esto involucra, como Él nos ha creado, hombres y mujeres, niños y niñas, independientemente de nuestra generación, es decir, somos generación de niños, generación de jóvenes, generación de adultos, y eso involucra, bienaventurado el hombre, que en su palabra, estoy parafraseando la predicación, medita de día y de noche, y es su delicia, aún en el lecho, porque como leemos también un texto paralelo en los Salmos, ya que estamos hablando del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso le leía yo a César, él quien también hacía lo mismo, orábamos, o sea, leíamos la Biblia, como la canción infantil, lee la Biblia y ora cada día. Le leíamos la Biblia en un momento de conciencia, en otro de inconsciencia, a causa del dolor y la enfermedad. Pero la fe, puesta en esos momentos aún más difíciles, nos hace comprender que el Señor le hacía llegar, aún en la parte ya de partir en medio del dolor, lo que no nos puede faltar.
la palabra y la oración. E incluso César oraba en medio de su dolor. Su última oración fue así, doliéndole, porque sabemos que un cáncer es doloroso, ¿no? Solo los que lo padecen nos transmiten eso, y la ciencia lo dice. Pero le hablaba de su amor por él y de gracias porque había tenido el amor de salvarlo. Y clamaba, Señor, ayúdame. Pero comprendía también que su mejor posición en medio de la dificultad era estar en Cristo siempre. Y todo eso está en la palabra de nuestro Señor. Esa misma palabra podemos dar al final del culto, al abrazar a Edita y a Brian, con la palabra y con la oración. Y también de saludar a Daniel. Los animo a que nos pongamos de pie, invito al grupo de alabanza y nos despidamos en oración. Quiero dar las gracias al Señor a Daniel. Él ya en esta tarde regresa para Tenerife. Nos hubiera gustado más días, pero el Señor nos pondrá los días adecuados. Hermano Daniel, Sara, su esposa, transmitan a los hermanos de la iglesia de Santa Cruz, el pastor Benjamín Barba y todos los hermanos nuestro saludo en Cristo. Muchas gracias por compartir y tener este tiempo de fraternidad y el compartir la palabra aquí, hoy en Lanzarote. Pongámonos de pie, alabemos juntos al Señor y nos despedimos en oración. La palabra nos habla de que más allá de esta vida, no teniendo riqueza, porque no nos llevaremos nada, pero ¿saben cuál mayor riqueza nos espera y de ya lo tenemos? Las riquezas en Cristo. La vida eterna. No se puede comprar, pero la podemos obtener creyendo en Él. ¿En quién? En Jesús. Él es el camino. Juan 14:6. Hay dos caminos, pero Dios quiere que cojamos el mejor camino, su camino, Jesús. Y eso era lo que yo también le hablaba a Edita cuando ya en la última oración de la noche le decía, hablándole del camino, y le decía con la confianza, camino que ya César cogió, camino que han cogido sus dos hijos, y el camino que Dios quiere que ella coja para que pueda estar no solo con Cristo, sino con su esposo. Porque tenemos que mirar la partida de los seres queridos como nos están esperando. Primero Dios, pero también aquellos que están con Dios. Los justos, como mencionaba allí en el Salmo 1. Pero sé que allá en la gloria tengo una mansión. Jesús nos dio una oración confortante en Juan 14, hablando del momento en que iba a morir humanamente por nosotros. Y nos dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, confiad en mí. Os prometo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar esas moradas. Dios quiere que tú cojas el camino, Jesús, para que vayas junto con Él de la mano de Él a esa morada. Nos espera una mejor morada que la morada terrenal. Lo cantamos y le quiero pedir luego a mi esposa Sandra para que nos despida en oración en esta mañana. Amén. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre la pobreza, de mi Jesucristo tuvo compasión.
más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de turbación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la tentación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Hermano Jesús, la iglesia de la doxología y Sandra, nuestra vida y oración. Amén. Decimos todos, hermanos, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Amado Señor Jesús, muchísimas gracias por este privilegio que hemos tenido, Señor, de venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas directamente a cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras angustias, nuestras tribulaciones, Señor. Quiero pedirte en esta mañana muy especialmente por mi hermana Edita, Señor, por Brian, por Alexi, por su familia allí en Londres, Señor. Sé tú consolándolos con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca separarnos de ti, como lo dice en Juan 15:5, porque separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias por habernos convencido en esta mañana de haber venido aquí, Señor, porque no venimos por nuestras propias fuerzas, sino porque eres tú quien convence nuestros corazones, Señor. Perdónanos las veces que le dedicamos tantas cosas, a tantas cosas que nos distraen de tu palabra, de leerte a ti, Señor, y de aprender y capacitarnos más en ti, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a establecer unas prioridades en nuestras vidas, Señor. Gracias por este desafío que nos ha hecho nuestro hermano Daniel Santana de leer la Biblia toda en un año, Señor. Porque a veces hablamos mucho, Señor, y yo la primera. Pero te pido que me ayudes a escucharte, Señor, a escuchar tu voz y a dedicar ese tiempo sagradamente para ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque no somos lo que tú quisieras que fuéramos, Señor. Pero gracias porque tú tienes misericordia y nos cambias y nos moldeas de acuerdo a tu voluntad y con la fuerza de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, como congregación a estar unidos. Ayúdanos a amarnos cada vez más, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más fieles, Señor. Ayúdanos porque somos muy débiles, Señor, y fallamos mucho. Mucho, Señor, te fallamos y perdónanos. Gracias por este encuentro tan maravilloso con mis hermanos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos. Tú conoces quiénes aún no te han aceptado, Señor, y te pido que toques su puerta, su corazón, para que te acepten, Señor, en esta mañana y todos podamos reunirnos en esa mansión preciosa junto a nuestro hermano César, que ya nos está esperando allí, y todas las hermanos que han partido antes que nosotros y nos están esperando en esa mansión preciosa que tú nos has preparado. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana tan preciosa, por tantas bendiciones que nos regalas, porque son innumerables cada mañana. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes en tu palabra. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén.